Bueno, pues otra vez, buenos días. El tema que nos toca ahorita es un poquito difícil de tratar, pero al mismo tiempo es muy interesante. Habíamos hablado el día de ayer que todas las profecías, todos los mensajes de Dios, de Jesús, de María, generalmente los interpretamos a nuestro modo, a nuestra forma de ver y los materializamos. Ponemos a Jesús, ponemos a Dios como uno más de nosotros. Jesús le dice a María Valtorta, y también lo mencionamos ayer, que para entender los mensajes, si Él es espíritu, en términos generales debemos verlos como espíritu, que debemos elevarnos al plano espiritual para entender lo que Él nos está diciendo, aunque a veces sus mensajes también llevan algo de la parte material, o sea, de la parte del mundo. He escogido para hablar de esto una interpretación, de María Valtorta, tanto de el Apocalipsis, no en totalidad, porque nos estaríamos aquí varios días, sino puntos del Apocalipsis que son importantes, quizás los que más nos llaman la atención. El anticristo, o sea, los dos testigos, las resurrecciones, en fin. Pero Jesús le dice a María Valtorta que Daniel es el que se adelanta al Apocalipsis, las profecías de Daniel. Y más que las profecías, el sueño que tiene de las 4 bestias, que quizá alguno de ustedes ya haya oído el CD de lo de Daniel. Pero ahora lo vamos a ir intercalando entre lo que es la Biblia, cómo nos pinta el libro de Daniel, lo que la Iglesia ha interpretado de esto, y luego vamos a ver lo que Jesús dice en María Valtorta, y en algunas ocasiones pondremos algunas lecturas de Luisa. O sea, vamos a hacer un collage aquí de profecías para que cuando salgamos no sepamos nada. ¿Sí? Así. ¿Qué les dijeron? ¿Quién sabe? Fue un revoltijo que ya no tengo noción de lo que va a pasar. Daniel, en su capítulo 7, en la Biblia dice: en el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel una visión en sueños, y la visión la tuvo su mente estando en su cama, y escribió el sueño y le puso en pocas palabras, refiriéndolo en compendio de esta manera. Tuve yo una noche esta visión. Los 4 vientos del cielo combatían o chocaban entre sí en el mar grande. Y 4 grandes bestias diversas entre sí salían del mar. Y dice uno, híjole, esto no fue sueño, fue pesadilla. Y entonces Jesús le dice a Luisa, Daniel es aquel que tiene la misma nota de Juan. Es aquel que recoge y amplifica la nota inicial. He aquí por qué pequeño Juan le decía a María Valtorta. Dice, he aquí por qué, pequeño Juan, a ti te agrada tanto. Dice, como un pez en una pecera con agua limpia, tú eres feliz cuando te mueves en la atmósfera de tu Cristo, el cual tendrá su supremo triunfo en la hora en la cual Satanás, su hijo y sus cortesanos serán para siempre dejados impotentes.
Y en Daniel hay esta atmósfera. Si Isaías es el preevangelista que habla de mi adviento en el mundo para la salud del mundo, Daniel es el preapóstol, el prejuan que anuncia las glorias de mi eterno triunfo de Rey de la Jerusalén celestial. Ahora, mira cómo en las 4 bestias descritas por Daniel están anticipados los signos de los ministros diabólicos del Apocalipsis. Los comentaristas se han afamado en dar un significado histórico, humano, a aquellos 4 monstruos, pero es necesario empujar la mirada mucho más arriba y mucho más adelante. Cuando medites los libros santos de la tierra, sepárate del momento presente, empuja tu mirada al futuro y en lo sobrenatural, ahí está la clave del misterio. Las 4 bestias, los 4 errores que precederán el fin, los 4 errores que serán 4 horrores para la humanidad y que darán a luz el horror final. Sigue Daniel y dice, la primera era como una leona y tenía alas de águila. Vamos a notar que en esta visión no es la aparición de una bestia, sino es tal y como era en el original. O sea, es la primera, es como el prototipo de todo lo que viene después. Y sigue diciendo, dice, en el mar grande irrumpen los 4 vientos. Esto es la interpretación humana sacada de los profesores de Salamanca. Dice, en el mar grande irrumpen los 4 vientos del cielo. La expresión mar grande designa muchas veces al Mediterráneo, pero aquí puede aludir al caos primitivo, al abismo revuelto por los 4 vientos, símbolo de las fuerzas perturbadoras y nocivas donde, según la mentalidad popular, habitaban los grandes monstruos, símbolo del mal. En efecto, de ese caos tempestuoso van a surgir 4 bestias que simbolizarán 4 reinos que se oponen al establecimiento del reino de los santos. La primera de las bestias era semejante a un león con alas de águila. La enumeración de estas hay que entenderla paralelamente a la de los diferentes metales de la estatua vista por Nabucodonosor. Esta primera bestia corresponde a la cabeza de oro de aquella visión. Aquí el león con sus alas parece ser un calco de las representaciones de los querubines alados, tan frecuentes en la estatuaria babilónica. Es el símbolo más apropiado, pues, para representar al imperio babilónico de Nabucodonosor. Muchas palabras, pocos se entienden, cuando menos yo, pero el punto final, la primera bestia para la iglesia, para estos comentaristas, es el imperio de Babilonia. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Dice, el hombre era un semidios por la gracia y por la fe. Como águila y como león, sabía afrontar y vencer los peligros del sentido y elevarse a sí mismo para volar en el clima de Dios, allá donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor, en continuas y rápidas uniones de ardores de amor,
de los cuales desciende sobre la tierra cada vez renovada en la fuerza, en la alegría, en la caridad que difunde sobre sus hermanos y después se lanza nuevamente más impetuoso hacia Dios, porque cada unión con Él es un aumento de perfección que se cumple cuando la unión se vuelve eterna en mi paraíso. ¿Qué nos dijo de la primera bestia? La primera bestia es el hombre, Adán, fuerte como el león para vencerse a sí mismo, pero dotado con alas de águila, para volar en el firmamento de Dios, para unirse con Dios, llenarse de gracia, llenarse de dones, y después bajar a la tierra otra vez para difundir esos dones que le habían sido dados entre todos sus hermanos. Esto era vivir en la divina voluntad. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer en las horas que hemos estado en la capilla, tratar de ver lo que son los giros. Todavía no lo dice así en concreto, pero creo que la interpretación que estamos haciendo es muy exacta, no sé qué les parezca. Porque dice, el hombre era un semidios, no dice la primera bestia, se refiere al hombre y está hablando de la primera bestia. Entonces el hombre era un semidios por la gracia y por la fe. O sea, un león no tiene fe y no tiene gracia. Como águila y como león sabía afrontar y vencer los peligros del sentido, o sea, los propios. Se vencía a sí mismo. Dice, y levantarse a sí mismo para volar en la atmósfera de Dios, allá donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor, en continuos y rápidas uniones de ardores de amor. Después desciende sobre la tierra, cada vez renovada, o sea, la bestia, en la fuerza, en la alegría, en la caridad, los cuales difunde sobre los hermanos y después se lanza nuevamente hacia Dios, porque cada unión es aumento de perfección que se cumple cuando la unión se vuelve eterna en el paraíso. Muy diferente del imperio babilónico, ¿no? ¿En dónde aparece aquí? Es en los cuadernos del 44, el 25 de enero del 44. El Apocalipsis, en el capítulo 6 del Apocalipsis, dice, cuando se abre el primer sello del libro que tiene el Padre, sentado ante un mar transparente que abre el Cordero, o sea Jesús, sale un jinete en un caballo blanco, el cual es triunfador. Le dieron una corona y continuará las victorias. ¿No les parece que podríamos ponerlo como otra vez como Adán? ¿Sí o no? Allá dicen que no. ¿Por qué? ¿Poner una corona es qué? Por eso,
Pero lo estamos cotejando con Daniel. O sea, es triunfador, no es castigo. El primer sello que se abre no es castigo, sino es la imagen inicial. Caballo blanco, corona y para que siga con las victorias. Vamos a seguir leyendo y creo que se va a ir aclarando. Tienen cara de lo que les dije, no van a entender. Bueno, Luisa, dice paloma mía, le dice Jesús a Luisa, ¿quién te puede decir los vuelos que haces en mi querer? El espacio que recorres, las extensiones que vuelas. Ninguno, ni siquiera tú lo sabrías decir. Solo yo lo puedo decir. Yo que mido las fibras, yo que numero el vuelo de tus pensamientos, de tus latidos, y mientras vuelas, veo los corazones que tocas. Pero no te detengas, vuela a otros corazones y llama y vuelve a llamar y vuela de nuevo. Y sobre tus alas lleva mi te amo a otros corazones para hacerme amar. Y después, en un solo vuelo, ven a mi corazón para tomar descanso, para después reiniciar vuelos más rápidos. Yo me divierto con mi paloma y llamo a los ángeles, a mi mamita a divertirse conmigo. Pero mira, no te lo digo todo, el resto te lo diré en el cielo. ¿No les parece muy semejante a la primera bestia de Daniel? Un león con alas de águila que volaba para espaciarse en el ambiente de Dios, para unirse con su Dios en esas nupcias y tomar de él todos los bienes y luego regresar a la tierra para difundirlos sobre sus semejantes. Creo que es muy similar. Y si no es lo mismo, entonces, híjole. Sí, por habernos confundido. Pero creo que los cuatro, o sea, Daniel, Luisa, Valtorta, bueno, es Jesús tanto, pero para que se entienda, es la misma imagen, es el hombre inicial. El único que difiere es la interpretación humana, ¿sí? Es totalmente diferente, porque nos ponen como imperio babilónico. En otra lectura de Luisa dice, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra, de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dando al hombre todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Esto es para ver lo que Dios quería en el hombre, para ver qué es lo que está representando aquella figura de leona. Dice, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común,
con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y uniformada en la divina voluntad. Seguimos con la Biblia. Dice Daniel, mientras yo la miraba a esta bestia, a esta leona con alas de águila, he aquí que le fueron arrancadas las alas, y se alzó de la tierra, y se tuvo sobre sus pies como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Curiosísimo también, ¿no? Se le son arrancadas las alas de águila que le servían para espaciarse en el ambiente divino, en esa atmósfera divina. Y se alza en la tierra en dos patas para que quede como si fueran pies de hombre, y le es dotado un corazón de hombre. ¿No les parece nada semejante? ¿A qué o a quién? Adán caído. Adán caído, que era tan fuerte como león para enfrentarse a sí mismo y que tenía alas de águila para llegar a la esfera de Dios, unirse con Dios, ahora le son arrancadas las alas y queda como simple hombre. Queda parado de pies de hombre, y le es dotado con un corazón de hombre. Es cuando Adán decide vivir su vida separado de Dios. La interpretación humana. Dice, como en la visión de la estatua aparecía simbolizado el reino babilónico por el metal más noble y la parte superior del cuerpo, cabeza de oro, así también ahora va a ser simbolizado en los dos animales más nobles, el león y el águila. El primero, rey de los animales terrestres, y la segunda, reina de las aves. Hay en el libro de Daniel cierta benevolencia y admiración por los babilonios, como la hay en el libro de Ezequiel. El profeta puntualiza que a ese león alado le fueron arrancadas las alas, poniéndose en estado de erección con un corazón de hombre. La primera bestia perdió su carácter monstruoso que le daban la mezcla de león y de águila, al quitársele las alas, pero también el león fue humanizado al levantarse sobre sus pies e infundírsele un corazón de hombre. Curiosísimo, ¿no? Se le quitó el aspecto monstruoso, ese aspecto monstruoso que tenía el hombre creado por Dios, pero ahora sí ya lo conseguimos arreglar, ya somos nosotros. Le corregimos la plana a Dios. Sí, porque éramos muy feos, imagínense, con alas de águila, andarlas escondiendo todo el día abajo del saco, no. Y lo vuelve a equiparar a la segundo periodo del Imperio Babilónico. Ahora vamos a ver qué dice Valtorta. Dice, el ateísmo le arrancó al hombre sus alas de águila y su corazón de semidios, y lo hizo animal caminante sobre el fango, llevando sobre el fango su pesado corazón de carne y sangre.
un peso muy fuerte, muy grande, lleva el hombre en su yo, privado de las plumas espirituales del espíritu. Un peso que lo hace curvarse, lo extiende y lo profundiza en el fango. Perdón, pero estoy traduciendo, ¿sí? Disculpen, a veces me atoro. Dice, el hombre era un semidios por la caridad viviente en él. Amando Dios, amando a Dios y a su ley, que es ley de caridad, él poseía a Dios y con Dios la paz, que es un principal atributo de Dios, y con la paz un bien universal y singular. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es este ateísmo que le arranca las alas? La desobediencia. La desobediencia, el haber comido del fruto del árbol, ¿sí? En Luisa dice, la voluntad humana formó la prisión, le quitó la libertad de poder espaciarse en su Dios, en los cielos, donde quisiera, la volvió incapaz de hacer el bien, le quitó la luz y la circundó de densas tinieblas. Creo que coincide perfectamente, ¿no? Continúa la Biblia y dice Daniel, y vi otra bestia semejante a un oso, que se puso a su lado, la cual tenía 3 órdenes de dientes, y le decían así, levántate, come carnes en abundancia. La interpretación humana. La segunda bestia era semejante a un oso, corresponde al pecho de plata de la estatua. El animal y el metal aquí son de categoría inferior y simbolizarán el mismo reino, es decir, el Medo-Persa. Esta segunda bestia estaba alzada de un lado, simbolizando quizá la posición de acecho, o mejor, la supremacía persa sobre la Meda, como parece insinuarse en otro versículo. Yo digo que no tiene nada que ver, pero bueno. Valtorta dice, el hombre rechazó la ley de Dios, para asumir muchas otras doctrinas, pero ninguna era y es de Dios, y por esto en ninguna hay verdadera caridad. Entonces el hombre que había abrazado el ateísmo, volviéndose de águila y león un simple hombre, por un sortilegio infernal, dio a luz a sí mismo, pero vuelto oso, un feroz devorador de sus semejantes. ¿Qué les parece? ¿De quién nos está hablando? De Caín. O sea, Adán se cayó, le quitaron las alas, se quedó como hombre por haberse dejado, por haber mentido, por haberse alejado de Dios. Pero después se va corrompiendo más y ahora se vuelve un feroz depredador del hombre. Y el primer depredador del hombre es Caín. La voz que oye de párate, destroza y come carne es el mandato para esa segunda bestia,
O sea, para el hombre ya sin Dios, el hombre que ya había transgredido todo el amor de Dios, porque si se fijaron, ya no hay nada de caridad. Ninguna doctrina es de caridad, o sea, de amor. Y ahora el hombre empieza a ser el depredador del hombre. ¿Sí se entiende? Y esa bestia sigue todavía en la actualidad. O sea, es una afán de destruir al hombre, el hombre contra el hombre. ¿De acuerdo? O sea, vamos a irlo poniendo en el tiempo. Aquella bestia, aquella segunda bestia, se extiende hasta el momento actual. O sea, estamos afanados en acabar con el hombre, con el prójimo. Ya no hay caridad. Lo que importa soy yo. Y si yo para subir, para tener algo mío, tengo que destruir al otro, lo destruyo. No me interesa. Luisa dice, hija mía, así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo, o muere o queda tan deshecho y deformado que le resulta imposible readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y quedará como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. ¿Qué nos está describiendo? El hombre caído, el hombre que nace en pecado original. Quedó deformado, cojo, ciego, todos los males, ¿sí? Al momento que se despoja de la parte divina y se queda nada más con la parte humana. Dice, y si éste fuera padre, saldrían de él las generaciones de los lisiados, de los ciegos, de los jorobados y de los cojos. Lo mismo en el orden sobrenatural. O sea, somos ciegos, cojos, jorobados, ¿sí? Somos hijos de Adán. Pero también en la parte espiritual estamos deformados. Dice, Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad, moraba por encima de todo, en Dios mismo. De la altura donde cayó, fue un milagro que no pereciera del todo. Pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Él quedó despojado de todos los bienes, entorpecido en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba, que debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció, y entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto y triste, y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. Así que hay que ir al Instituto de Rehabilitación. Sí, se llama Luisa Picarreta. En alguna parte le dice Jesús a Luisa que si Adán, faltando a la primera rama del amor, que es el amor a Dios, ocasionó tanto mal, ¿qué será cuando el hombre falta a la segunda rama del amor, el amor al prójimo?
Ahí se despoja totalmente de todo lo que es caridad. Y ese es Caín, y ese somos nosotros, los depredadores del hombre. Hasta aquí somos depredadores nada más. O sea, estamos tratando por la soberbia, por la envidia, por el egoísmo, estamos tratando de aplastar al prójimo con tal de subir yo, pero todavía somos nada más depredadores. Vamos a seguir oyendo. Dice, pero un horror llama a otro horror. Por una escalera ascendente, siempre más grande el horror, porque en las malditas uniones con Satanás, el hombre que Cristo había llevado puesto en su naturaleza como un semidios, genera monstruos siempre más monstruosos, y son los hijos de su error que se vende a Satanás para tener más ayuda en la tierra. El Apocalipsis, en el capítulo 6, seguimos y dice, se abre el segundo sello. En este pasaje, y quizá en la tercera bestia, un caballo rojo, y al jinete se le dio poder de desterrar la paz. Y el tercer sello, un caballo negro, que impondrá la hambruna, consecuencia del hombre contra el hombre. ¿Se acuerdan de los jinetes del Apocalipsis? Ahí están, ¿sí? Se parece también, ¿no? O sea, esta parte de los sellos se parece a este relato de Daniel. Entonces, el caballo rojo, desterrar la paz, o sea, es la guerra. El caballo negro, que impondrá la hambruna, sigue siendo lo mismo, el hombre contra el hombre. O sea, el acabar con el hombre. Continúa Daniel y dice, después de esto estaba yo observando, y he aquí otra bestia como un leopardo, y tenía en la parte superior 4 alas como de ave, y tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado a ella el poder. Vamos a la interpretación de los padres de Salamanca. Y dice, la tercera bestia era semejante a un leopardo y corresponde a las piernas de bronce de la visión de la estatua. Esta bestia tiene 4 alas sobre su dorso para indicar la celeridad de águila en sus conquistas, en las 4 direcciones del viento. Es el imperio de Alejandro Magno, el conquistador relámpago. Vamos a ver qué dice Jesús en Valtort. Dice, del hombre semidios vino el hombre, del hombre el oso, del oso el nuevo monstruo feroz y falso como el leopardo, dotado por Satanás de alas múltiples para ser más veloz en el dañar. Os he dicho que Satanás es la simia de Dios, la changa. Sí saben por qué la changa, ¿no? Imitadora. Así que ya no lo traten como Satanás, díganle el chango. Dice, también él quiso dar alas a su criatura. Ya era su criatura. Ya no era la criatura de Dios, era su criatura de Satanás. Entonces ahora Satanás le da alas a su criatura. Dice,
a la humanidad sin fe y sin Dios. Esa es la criatura de Satanás. Dar, dice, no alas de águila, sino de vampiro, para que fuese una pesadilla de la humanidad misma y fuese rápido en su correr para lanzarse sobre sus prójimos y para succionar la sangre. ¿De qué está hablando? ¿Qué sangre? ¿De qué sangre está hablando? De la sangre de Jesús que nos redime, de este martirio de Jesús que nos vuelve otra vez al orden natural, nos infunde su vida. Y es muy curioso, alas de vampiro, para chupar la sangre. ¿Qué sangre? La sangre que me infunde el Cristo. Por lo tanto, esto ¿a qué época corresponde? De Jesús para acá. Porque antes de esto, Jesús no estaba todavía. No había redención. Entonces, el león es Adán. El oso se inicia con Caín y sigue con Caín hasta el tiempo de Cristo. Pero ahí nada más era depredador. Pero aquí Satanás a su criatura, y esto hay que entenderlo en toda su magnitud, a su criatura lo dota con alas de vampiro para dañar más rápido y ser más veloz, pero para chupar la sangre de infusión que nos dio Jesús. Nos quiere arrancar nuevamente la unión con Dios. Se la arrancó a Adán con la desobediencia.